No puedes evitarlo. Es encantador, es encantador. Tengo todo ese amor a mi alrededor. O sea, ya sabes, de repente amas a alguien más que a ti mismo. En mi caso es algo insólito. El hombre que hizo que la tartamudez fuera sexy ahora tropieza en la vida misma. Hugh Grant, el inglés de pelo revuelto que convirtió la torpeza en un arte, forjó su carrera interpretando al encantador bufón que siempre conquistaba a la chica. Pero aquí reside la cruel ironía que nadie vio venir. El actor que hizo creer a millones en el amor pasó décadas huyendo de él, saboteando cada oportunidad de ser feliz hasta que no quedó nada que destruir. A sus 65 años, rodeado de riqueza y con 5 hijos de 2 madres diferentes, se encuentra en lo que deberían ser sus años dorados. Pero quienes lo conocen dicen que la luz se apagó hace mucho tiempo. ¿Qué le sucedió al hombre que una vez lo tuvo todo? ¿Y por qué dedicó toda su vida a destruirlo todo? Nacido el 9 de septiembre de 1960 en Hammersmith, Londres, Hugh John Mungo Grant llegó a un mundo de privilegios propios de la clase media alta. Su padre, James Murray Grant, se dedicó a la venta de alfombras tras su carrera militar, mientras que su madre, Finvola Susan MacLean, impartía clases de latín y francés en un colegio público del oeste de Londres. En esa casa reinaba un ambiente muy británico, donde la discreción y la compostura eran primordiales, y las emociones se guardaban bajo llave como la porcelana fina. El joven Hugh asistió a la exclusiva escuela Latimer Upper School antes de ingresar al New College de Oxford para estudiar literatura inglesa. Y fue allí, entre las torres soñadoras y los pretenciosos jóvenes del teatro, donde la inseguridad comenzó a arraigarse. Sus amigos de aquella época lo recuerdan como un tipo tremendamente divertido pero extrañamente distante, alguien capaz de cautivar a cualquiera manteniendo a todos a distancia. Se unió a la Sociedad Dramática de la Universidad de Oxford y descubrió que podía esconderse tras los personajes en lugar de ser él mismo, un truco que utilizaría durante las siguientes 4 décadas. Tras graduarse en 1982, Grant se adentró en el brutal mundo de la actuación profesional sin absolutamente nada a su favor, salvo un acento refinado y unos pómulos prominentes. Su primera película, Privileged, rodada mientras aún estudiaba en Oxford, desapareció sin dejar rastro. A finales de los años 80, se dedicó a trabajos intrascendentes en televisión y teatro que apenas le alcanzaban para pagar el alquiler de un modesto piso en Londres. Su papel en Maurice, el drama de época de James Ivory de 1987, debería haber sido su gran oportunidad, pero pasó desapercibido, dejándolo aún en el anonimato a los 27 años. A los 30 años, consideraba seriamente abandonarlo todo. El rechazo era constante, el dinero inexistente y, a diferencia de sus compañeros de Oxford que se habían dedicado a las finanzas o al derecho, no tenían nada que mostrar de sus decisiones salvo la creciente sensación de haber cometido un terrible error. 4 bodas y todo lo que vino después. Luego llegó 1994 y todo cambió con 4 palabras. ¿Sigue lloviendo? Esa frase inicial de 4 bodas y un funeral, pronunciada con una sincronización perfecta en una escena idealizada de la mañana siguiente, catapultó a Hugh Grant a la fama tan rápidamente que probablemente le provocó un latigazo cervical. La película costó $4 millones y recaudó 245 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la película británica más taquillera de la historia hasta ese momento. De la noche a la mañana, el actor de 33 años, que luchaba por abrirse camino, se convirtió en la personificación de la fantasía femenina, modesto, emocionalmente accesible y con un aire tan británico que su tartamudeo parecía sofisticado. Richard Curtis había escrito el papel específicamente para él, reconociendo algo que el propio Grant no llegaba a ver, que su torpeza no era un defecto, sino una cualidad, algo que lo hacía cercano en lugar de amenazante. El Globo de Oro llegó en 1995 y de repente Hollywood quiso aprovecharse del nuevo talento británico. En Sentido y Sensibilidad, 1995, compartió pantalla con Emma Thompson y demostró que podía interpretar a Austin. Notting Hill, 1999, llevó la fórmula a límites absurdos. Un librero que salía con la mayor estrella de cine del mundo y, de alguna manera, logró que resultara creíble.
La película recaudó $364 millones en todo el mundo y consolidó la posición de Grant como el rey de la comedia romántica, el tipo capaz de convencer incluso al público más cínico con un encuentro romántico fortuito. En el diario de Bridget Jones, 2001, pudo interpretar un papel atípico como el canalla Daniel Cleaver, todo adulación y sin redención, y al público le encantó verlo ser tan terrible. A principios de sus 40, Hugh Grant había aparecido en películas que, en conjunto, recaudaron más de $3,000 millones en taquilla. Fue, según todos los estándares medibles, un éxito rotundo. Entonces, ¿por qué el 27 de junio de 1995, en la cima de su fama, lo echó todo a perder en Sunset Boulevard? La noche que rompió la ilusión. Divine Brown costó $60. Eso fue lo que Hugh Grant pagó por un encuentro en Sunset Boulevard en su BMW blanco. Y esos $60 se convirtieron en la transacción más cara de su vida. La policía de Los Ángeles los arrestó a ambos por conducta lasciva en un lugar público. Y por la mañana, la foto policial había dado la vuelta al mundo. Allí estaba él, el encantador caballero británico, con una expresión a la vez culpable y desafiante, sorprendido haciendo algo tan espectacularmente estúpido que ni siquiera sus críticos más acérrimos podían creerlo. No se trataba de un escándalo ambiguo donde se pudiera manipular la narrativa. Los hechos eran simples, sórdidos y imposibles de negar. Las consecuencias deberían haberlo destruido. En cambio, ocurrieron algo mucho más extraño. Lo hicieron más famoso. Grant apareció en el programa Tonight Show de Jay Leno y se enfrentó a la pregunta que todos querían que respondiera. ¿En qué demonios estabas pensando?, preguntó Leno. Y Grant, en un momento de brillante honestidad o de calculada estrategia para controlar los daños, simplemente dijo: creo que en la vida uno sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, y yo hice algo malo, y ahí lo tienen. El público aplaudió. Resulta que a Estados Unidos le encantaban las disculpas, y la autoflagelante culpa británica de Grant funcionó a la perfección ante las cámaras. En cuestión de meses, su precio incluso aumentó. Los estudios se dieron cuenta de que el escándalo había obrado algo mágico. Lo hizo parecer real, fallible, humano, el protagonista romántico perfecto con un lado oscuro. Pero esto es en lo que la prensa no se centró y que el propio Grant solo ha abordado de forma indirecta en años posteriores. Elizabeth Hurley lo apoyó. A pesar de la humillación, el acoso mediático y los monólogos cómicos nocturnos, ella se quedó. La actriz más bella de Gran Bretaña, que podría haber tenido a quien quisiera, optó por perdonar al hombre que la había faltado al respeto públicamente de la manera más degradante posible. Eso debería haberle servido de lección. Ese debería haber sido el momento en que se diera cuenta de lo que tenía y cambiara de rumbo. No lo fue. En cambio, sentó un precedente que definiría los siguientes 25 años. Hugh Grant tenía una asombrosa capacidad para ser perdonado por comportamientos que hundirían a cualquier otro, y una capacidad aún más asombrosa para desperdiciar cada segunda oportunidad que se le brindaba. El que se le escapó. Elizabeth Hurley conoció a Hugh Grant en 1987. En el set de una producción española llamada Remando al Viento, cuando ambos eran desconocidos y luchaban por abrirse camino. Durante 13 años, fueron la pareja de oro del entretenimiento británico, bellos, talentosos y aparentemente perfectos juntos. Ella lo apoyó durante sus años difíciles, celebró con él sus éxitos y estuvo a su lado durante el éxito de Divine Brown. Caminaron juntos por la alfombra roja, se hicieron reír mutuamente y, según todos los testimonios, se comprendían de una manera poco común en las relaciones de Hollywood. Todos daban por hecho que acabarían casándose, pero se equivocaron. En mayo de 2000, anunciaron su separación. El comunicado oficial fue cortés, vago y muy británico. Siguen siendo amigos íntimos y no tienen más comentarios al respecto. Sin escándalo, sin confrontación dramática, solo un final tranquilo para lo que debería haber sido una relación para toda la vida. En los años transcurridos desde entonces, ambos han hablado con cautela sobre lo que salió mal, pero la imagen que emerge es desgarradora por su sencillez. Grant no podía comprometerse. La amaba, según él mismo admitió, pero algo en él rechazaba la permanencia. Hurley quería casarse y tener hijos, la progresión normal de una relación seria. Grant quería vías de escape y una negación plausible, el equivalente emocional a mantener un pie fuera de la puerta. Ahí reside la tragedia. Grant sabía que estaba cometiendo un error incluso mientras lo cometía. En una entrevista de 2016, admitió que no casarse con Hurley probablemente fue una tontería. Probablemente debería haberle propuesto matrimonio y haberla convertido en mi esposa.
Dijo, con ese tipo de arrepentimiento nostálgico que no cambia nada. Pero entonces, Hurley se había casado, divorciado, tenido un hijo y había seguido adelante con su vida. Había construido algo más allá de su relación. Grant, por su parte, había pasado esos mismos años alternando entre romances casuales y una creciente reputación como el soltero más reacio al compromiso de Hollywood. Años turbulentos. Tras Hurley llegó el caos. De 2004 a 2007, Grant salió con Jemima Khan, la socialité británica y ex esposa de la leyenda del cricket pakistaní Imran Khan. Era guapa, inteligente y provenía de una familia adinerada. La relación debería haber funcionado. En cambio, siguió el mismo patrón. Tras una intensa conexión, Grant se retrajo emocionalmente. Khan se ha mostrado diplomática en las entrevistas, pero sus amigos de entonces sugirieron que le resultaba agotador su incapacidad para hablar de un futuro juntos. Se separaron en 2007 y Grant volvió a ser el soltero más codiciado de Londres. Un título que empezaba a sonar más triste que aspiracional para un hombre que se acercaba a los 50. Entonces llegó Tinglan Hong. La actriz china tuvo una breve relación con Grant, fruto de la cual nació su hija Tabitha en septiembre de ese mismo año. La respuesta de Grant fue reveladora. Reconoció la paternidad, le brindó apoyo económico, pero dejó claro que no estaban juntos. «Estoy encantado de ser padre», declaró a la revista People, en un comunicado que, de alguna manera, sonaba a la vez responsable y emocionalmente distante. La situación se complicó aún más. En 2012, mientras mantenía una relación intermitente con Hong, Grant también salía con Anna Eberstein, una productora de televisión sueca. Hong dio a luz a su hijo, Felix, en diciembre de 2012. Eberstein dio a luz al tercer hijo de Grant en septiembre de 2012. ¿Lo leíste bien? Hugh Grant tuvo 2 hijos con 3 meses de diferencia con 2 mujeres diferentes. Los tabloides se dieron un festín. Eberstein tendría 2 hijos más con Grant en 2015 y 2018. 5 hijos en total, 2 madres diferentes. Y ni una sola vez durante este periodo Grant sugirió que estuviera construyendo algo que se pareciera a una estructura familiar tradicional. No fue hasta mayo de 2018, a los 57 años, que finalmente se casó con Anna Eberstein en una discreta ceremonia en Londres. La carrera que llegó a odiar. Mientras su vida personal se desmoronaba, la vida profesional de Grant moría más lentamente y de forma más pública. La década de 2000 no fue amable con el rey de la comedia romántica. Music and Lyrics, de 2007, recaudó la respetable cifra de $145 millones en todo el mundo, pero las críticas fueron tibias y la fórmula empezaba a agotarse. ¿Has oído hablar de Los Morgan? En 2009, la película fue un fracaso estrepitoso, recaudando solo $85 millones frente a un presupuesto de 58 millones. Y recibió duras críticas que señalaron que ver a Grant interpretar al mismo inglés nervioso por 100ª vez había perdido su encanto. El fiasco de Cloud Atlas en 2012 lo vio cubierto de un maquillaje estrafalario en un proyecto personal de los hermanos Wachowski que dejó a todos perplejos. Desde entonces, Grant ha admitido que odió la experiencia y se sintió humillado por el resultado. Pero lo curioso de Hugh Grant es que también odiaba las comedias románticas. En innumerables entrevistas a lo largo de la década de 2000, dejó meridianamente claro su desprecio por el género. Afirmó que las comedias románticas estaban por debajo de su talento y sugirió que la única razón por la que seguía haciéndolas era el dinero. Esto da una imagen pésima. Insultar el trabajo que te hizo famoso, a los directores que te contrataron y al público que compró entradas. También es honesto de una manera casi admirable. Grant realmente no soportaba aquello en lo que era mejor, lo que plantea una pregunta incómoda. ¿Qué le ocurre a una persona después de pasar 15 años siendo aclamada por un trabajo que detesta? Para 2014, Grant prácticamente había dejado de actuar. Más tarde afirmó que estaba deprimido, agotado y sin saber qué hacer a continuación. La industria había seguido adelante. A sus 54 años, era demasiado mayor para interpretar papeles románticos y demasiado famoso para dedicarse a papeles secundarios. Estaba estancado, rico pero irrelevante, viendo cómo actores más jóvenes se hacían con los papeles que podrían haber impulsado su carrera si hubiera comenzado la transición una década antes. La gente a la que había alejado. El éxito requiere colaboración, pero Hugh Grant ha pasado décadas quemando puentes con la misma eficiencia con la que saboteaba relaciones.
La lista de personas que han trabajado con él una sola vez y nunca más es reveladora. A Julia Roberts, su coprotagonista en Notting Hill, le han preguntado repetidamente sobre una secuela o un proyecto de reencuentro. Su respuesta siempre es una versión educada de un rotundo no. Quienes trabajaron en ese set recuerdan un rodaje tenso donde el optimismo estadounidense de Roberts chocó fuertemente con el cinismo británico y sarcástico de Grant. Según se cuenta, él se burló de su salario, $15 millones frente a sus 7 millones, e hizo comentarios sarcásticos sobre su método de actuación. Ella lo toleró durante el rodaje y luego siguió adelante con su vida. Nunca han vuelto a trabajar juntos desde entonces, a pesar del enorme éxito de la película. Sandra Bullock tuvo una experiencia similar en la película Two Weeks Notice, 2002. La película recaudó $199 millones en todo el mundo, pero, según se informa, el ambiente tras las cámaras era tenso. Grant admitió en entrevistas que la alegría incesante de Bullock le resultaba agotadora, mientras que miembros del equipo sugirieron que Bullock consideraba poco profesionales los cambios de humor de Grant. La química funcionó en pantalla porque ambos son profesionales talentosos, pero fuera de ella, no podían separarse lo suficientemente rápido. Una vez más, no hubo reencuentro, ni secuela, solo una película exitosa y 2 estrellas que claramente prefieren fingir que nunca sucedió. Luego está Renée Zellweger, su coprotagonista en Bridget Jones a lo largo de 3 películas que abarcan 16 años. Uno pensaría que tanto tiempo juntos crearía una amistad genuina. En cambio, las entrevistas de esos rodajes pintan un retrato de 2 personas que eran cordiales pero frías. La actuación de método de Zellweger, incluyendo el aumento de peso y el trabajo de acento, chocaba con la preferencia de Grant por improvisar. A lo largo de los años, él ha hecho comentarios que podrían interpretarse como despectivos hacia su método, mientras que ella se ha mostrado notablemente reservada cuando se le pregunta sobre él en las entrevistas. Una reserva que dice mucho. Hicieron 3 películas exitosas juntos y emergieron del otro lado sin nada que se parezca a un afecto real. El patrón aquí es evidente. Grant ha trabajado con algunas de las mayores estrellas de Hollywood, ha creado auténtica magia en la pantalla y se ha marchado, dejando un rastro de destrucción a su paso. Los directores que han trabajado con él lo describen como difícil y sarcástico, lo que en el argot de Hollywood significa insoportable. Desprecia abiertamente el género de la comedia romántica que lo hizo rico y famoso. A los compañeros de reparto que realzaron sus interpretaciones, los trata con un desprecio apenas disimulado. Resulta casi impresionante esta capacidad de triunfar en una industria basada en las relaciones mientras mantiene un desdén tan espectacular por todos los que le rodean. También es insostenible. Algo que descubrió cuando dejó de recibir trabajo. ¿Qué queda a los 65? Hugh Grant hoy es irreconocible comparado con el encantador galán de pelo largo de los años 90. Las fotos recientes muestran a un hombre que aparenta cada uno de sus 65 años, canoso, con arrugas, con ese cansancio que solo se consigue tras décadas de lucha contra uno mismo. Ha experimentado un pequeño resurgimiento en su carrera interpretando personajes, encarnando a villanos y hombres moralmente ambiguos en proyectos como A Very English Scandal, 2018, y The Undoing, 2020. Las críticas han sido excelentes. Ha demostrado que puede actuar más allá de las comedias románticas, pero estos son papeles secundarios, apariciones especiales, el trabajo que se hace cuando el estatus de protagonista ya no existe. Notting Hill alcanzó un máximo de $364 millones. Ahora agradece haber participado en 6 episodios de una prestigiosa serie de televisión. Su matrimonio con Anna Eberstein continúa, al menos en teoría. En ocasiones se les fotografía juntos, con un aspecto cómodo pero no particularmente apasionado, como 2 personas que se han adaptado a una relación que funciona bastante bien. Grant tiene 3 hijos con ella, 2 con Tinglan Hong, y según la mayoría de los testimonios, intenta estar presente en sus vidas. Pero quienes conocen a la familia sugieren que es complicado. Los hijos de Hong lo ven con menos frecuencia. Esta situación familiar mixta implica que las fiestas y los cumpleaños requieren una coordinación que se asemeja más a una fusión empresarial que a la calidez familiar. El propio Grant ha admitido que se convirtió en padre tarde y sin estar preparado, y que su inclinación natural hacia el cinismo no es ideal para la crianza de los hijos. Esta es la verdadera tragedia, y no es dramática ni escandalosa, es simplemente triste. Hugh Grant lo tenía todo.
talento, atractivo, encanto, oportunidad y suerte. Salió con Elizabeth Hurley, quien lo amaba sinceramente, y la dejó porque le asustaba el compromiso. Protagonizó películas que aún hoy se ven y se citan, y luego pasó años quejándose de lo mucho que odiaba hacerlas. Tuvo múltiples oportunidades de formar una familia a su manera, pero esperó hasta los 50 y tantos años para casarse, acumulando hijos por el camino como alguien que no pudo decidir qué quería hasta que todas las buenas opciones se agotaron. A sus 65 años, es rico, respetado profesionalmente por sus recientes interpretaciones y, objetivamente, exitoso. Sin embargo, según todos los indicios, no es particularmente feliz. El carisma que lo hacía encantador en pantalla, que hacía que el público simpatizara con él a pesar de sus defectos, parece haberse apagado en algún momento. El hombre tras el tartamudeo. ¿Qué sucedió? ¿Cómo es posible que alguien que lo tiene todo termine con tan poco que realmente importe? La respuesta más sencilla es el autosabotaje. Grant tiene algún problema psicológico profundo que lo lleva a destruir todo lo bueno en su vida. Probablemente sea cierto en parte. El incidente con Divine Brown no fue un accidente ni un momento de debilidad. Fue una decisión deliberada arriesgarlo todo por algo sin sentido. El tipo de decisión que solo tiene sentido si una parte de ti quiere que te atrapen. Su comportamiento en las relaciones, huyendo siempre que las cosas se ponen serias, sugiere que le aterra la intimidad real. Y sus decisiones profesionales, rechazando el género que lo hizo famoso y rompiendo lazos con sus compañeros de reparto, solo tienen sentido si se interpretan como una forma de castigo, ya sea para sí mismo o para la industria que nunca lo tomó en serio como actor dramático. Pero también hay algo más en juego, algo más sutil y más británico. Grant creció en un mundo donde la honestidad emocional era una debilidad, donde la vulnerabilidad resultaba vergonzosa, donde la respuesta adecuada a los sentimientos profundos era una broma autocrítica y un cambio de tema. Desarrolló su carrera interpretando personajes que encarnaban precisamente esa visión del mundo. Hombres encantadores que usaban el humor y la torpeza para evitar tener que mostrarse tal como eran. La tragedia reside en que no pudo separar la actuación de la persona. El tartamudeo que parecía tan entrañable en la pantalla era, en realidad, un mecanismo de defensa en la vida real. Una forma de esquivar conversaciones serias sobre temas importantes. Cuando se dio cuenta de que había pasado décadas escondiéndose tras un personaje, este ya lo había eclipsado todo. En entrevistas recientes, ahora que es mayor y, en teoría, más sabio, Grant a veces deja entrever su verdadera personalidad. Admite que debería haberse casado con Hurley. Reconoce que su desdén por las comedias románticas probablemente fue una ingratitud y un error contraproducente. Reconoce que tener hijos con dos mujeres diferentes en relaciones simultáneas no era, en sus propias palabras, lo ideal. Estos momentos de honestidad son casi dolorosos de presenciar porque llegan demasiado tarde para cambiar nada. Son las revelaciones que se supone que uno tiene a los 35, no a los 65. Son el tipo de autoconciencia que podría haber salvado sus relaciones, su trayectoria profesional, su felicidad, si tan solo hubieran llegado unas décadas antes. ¿Qué le depara el futuro a Hugh Grant? Probablemente más trabajo de personajes. Es bueno interpretando a canallas y villanos, papeles que le permiten usar el sarcasmo natural que lo convirtió en un galán romántico tan difícil. El matrimonio con Anna Eberstein probablemente continuará porque ¿cuál es la alternativa a los 65 con 5 hijos? ¿Divorciarse? ¿Empezar de nuevo? ¿Volver a intentarlo? Eso es cosa de jóvenes. Y Grant perdió esa oportunidad cuando estaba demasiado ocupado huyendo de Elizabeth Hurley. Los niños crecerán, con suerte con menos traumas de los que podría sugerir el complicado historial amoroso de su padre. El dinero durará. La fama se desvanecerá en ese tipo de reconocimiento reservado para las personas que fueron muy populares en los 90, recordadas con cariño, pero que ya no son relevantes. A los 65 años, Grant sigue siendo el mismo, encantador, atormentado, lo suficientemente consciente de sí mismo como para ver sus defectos, pero no lo suficientemente motivado como para corregirlos. No se trata de un villano, ni siquiera es particularmente dramático. Es simplemente un hombre que lo tenía todo a su favor y no supo encontrar la felicidad, lo cual resulta aún más desgarrador que cualquier escándalo.